pasado alguna vez que has hablado con varias personas al mismo tiempo sobre algo y cada una de ellas lo ha entendido de una manera diferente? ¿Has enviado un comunicado en tu empresa y no has tenido el éxito que esperabas? ¿Le has dado unas instrucciones a alguien sobre algún tema determinado y cuando le preguntas si lo ha entendido, su respuesta ha sido que no? ¿No sabes ya cómo decir las cosas para que tus compañeros te puedan entender mejor? Estas preguntas tienen múltiples respuestas, pero nosotros hoy te vamos a dar una de las respuestas posibles con una posible solución. Y una de las posibles respuestas es porque cada uno somos diferentes y captamos e interpretamos la información de manera totalmente distinta. La solución, quédate un ratito más con nosotros y te la vamos a contar. Mi nombre es Laura Rodríguez y quiero darte la bienvenida a este webinar sobre e-colors como herramienta en la gestión de personas. Este webinar está impulsado por Kwon-B Digital y Aquora Business Education, consultora que apuesta por el desarrollo del talento en las organizaciones a través de la formación y la transformación cultural. ¿Y cómo hacemos esto? Pues mediante un acompañamiento personalizado ayudamos a las empresas a identificar su valor diferencial y orientar sus objetivos estratégicos de forma coherente, clara y eficaz, diseñando así soluciones adaptadas a las necesidades particulares de cada organización. ¿Y Kwon? ¿Qué es Kwon? Pues Kwon es la línea de negocio de Aquora, que ofrece soluciones de digitalización personalizadas para potenciar y mejorar la formación y comunicación en las diferentes áreas de la organización. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros, os voy a presentar a David Simón. Él es gerente regional de operaciones de Equilibria, que es una consultora de comunicación, liderazgo y desarrollo de cultura de seguridad. Y posteriormente vamos a estar con Sonia Sánchez, que es gerente de prevención de riesgos laborales en CEMEX España, empresa multinacional dedicada a la industria de la construcción. Os hemos habilitado el módulo de preguntas y respuestas para que podáis ir dejando ahí todas las dudas que os vayan surgiendo a lo largo del webinar y al final daremos respuesta a todas aquellas dudas y preguntas que vayáis poniendo. ¿Vale? Así que nada, David, te doy paso, te doy la bienvenida a este webinar. Cuando puedas, por favor, actívate cámara y micro. Ahí vamos. No me deja activar la cámara. Dice que me tienes que dar permiso. Te doy permiso. Vale, mira, a ver ahora. Ok. Ahí va, muy bien. Perfecto. Genial. Bueno, pues David, mil gracias por estar esta tarde aquí con nosotros y compartir qué es esto del e-color, ¿no? Que yo creo que, bueno, en mi opinión personal es una herramienta que a mí me encanta, ¿no? Yo creo que os vais a presentar, pero yo ya me adelanto que soy amarilla roja. Así que nada, te dejo este ratito aquí y muchísimas gracias, David, por esta pequeña ponencia. Gracias a ti, Laura, por la oportunidad de poder contribuir y con muchísimas ganas de compartir un poquito sobre la herramienta y realmente ayudar a todos a entender un poquito sobre este concepto de tendencias de personalidad y después, como nos gusta sobre todo enfocarnos en equilibrio, a que haya algo práctico, sobre todo que haya algo práctico al final para que podamos empezar a implementar y tener ese proceso de mejora siempre constante. Bueno, un poquito sobre mí mismo. Para comenzar, me llamo David Simón García, como ya os he dicho, llevo más de 11 años con Equilibria, soy gerente de operaciones y senior coach y bueno, un poquito de mi formación académica, pues estudié en Inglaterra la típica carrera que pues cuando uno no sabe muy bien qué hacer, lo que hace, empresariales, y después hice un máster para completarla un poquito y desde entonces pues siempre buscando formas de mejorar, cursos de coaching, de comunicación, de influencia, etcétera, para desarrollarme personalmente y para poder ayudar así a la empresa, a la familia y a mi alrededor. Mi carrera profesional sí que tengo un par de puntos que me gusta pues recalcar, que estoy bastante orgulloso de ellos. Es que hago este tipo de trabajo y este tipo de cursos, de talleres, de charlas por todo el mundo. Así que sí que es cierto que hemos estado trabajando vamos, en casi todas las partes del planeta. Y tuve la oportunidad de trabajar con la Organización Internacional de Energía Atómica para facilitar un curso de causa raíz y desempeño humano y cómo se asocia los e-colors a cómo vemos y manejamos el riesgo, algo de que se va a concentrar Sonia en ello sin duda. Pero más importante hoy, sobre todo, voy a ser vuestro facilitador. A pesar de que este sea un formato de webinar, sí que me gustaría decir que tengo el chat abierto, tengo las preguntas abiertas
y en cualquier momento que cualquier persona quiera aportar algo, me gustaría, por supuesto, abrir ese canal de comunicación, ya que me gusta interactuar, me gusta escuchar y un poquito eso pues, también es parte de mi tendencia. Soy azul amarillo. Eso significa, dentro de un marco de tendencias de personalidad, que tengo ciertas fortalezas y limitadores de potencial. Algunas de mis fortalezas es que me encanta dar apoyo, disfruto mucho escuchando y siendo uno más del equipo, ¿no? Y me gusta también unir al equipo, ambas cosas. Y mis limitadores de potencial son que puedo ser algo emocional, reacio al cambio y muy indeciso. Como podéis ver en los porcentajes de e-colors, para aquellos de que tal vez hayáis hecho ya vuestros e-colors, lo entenderéis, los que no vamos a dar acceso para poder acceder a este informe al final del webinar, pues mi e-color dominante es el azul, seguido del amarillo, pero está muy cerca del verde. Y el más pequeño, el mínimo es el rojo, que es esa tendencia a hacer, a decidir, a ser como muy asertivo, ¿no? Es algo que yo tengo que ser muy consciente de ello, ya que si no lo manejo, pues es lo que me puede limitar al no tener mucho acceso a esa tendencia de personalidad. Ok, vamos a ello. Pues, ¿qué queremos conseguir hoy? A mí me gustaría hoy que en este breve periodo de tiempo poder explicar los fundamentos del proceso e-colors, que queden claros y que pues, podamos también responder cualquier pregunta que haya al respecto. Dar la oportunidad de incrementar el entendimiento de nuestra personalidad. Al repasar este material que vamos a ir haciendo, pues muchas veces podemos darnos cuenta de ciertas tendencias que tal vez ya sabíamos sobre nosotros mismos, pero que nos pueden recalcar en qué trabajar, en qué centrarnos, en qué deberíamos estar pendientes a la hora de interactuar con otros y a la hora de desarrollarnos de forma individual. Y compartir una herramienta práctica para poder utilizar los iconos en la comunicación. La vamos a repasar, pero también la vamos a mandar después del webinar para que todo el mundo tenga acceso. Ok, pues vamos a comenzar por los fundamentos de la diversidad de personalidades. Vamos a ver, sé que se puede levantar la mano, que sí que pediré que se levante y después se baje para que no haya dudas, pero ¿quién aquí ha hecho algún indicador de personalidad o también conocido como test de personalidad, además de los e-colors? Levantad la mano digital que veamos, ¿ok? Bueno, por ahora una persona, pero mira, ya vamos con varias, ¿no? Perfecto. ¿Por qué es importante entender esto? Porque todos tenemos ya, muchos de nosotros tenemos una idea de lo que son estas herramientas, algunos no, y no pasa nada, pueden ser nuevas, pero es importante determinar cuáles son los puntos clave de los e-colors, ya que muchas veces estamos un poco pues, influenciados por otras herramientas y pensamos que puede ser que nos puedan perfilar, o puede ser que estén diseñadas para limitar nuestro potencial, o pueden ser que hayamos tenido una buena experiencia y que queramos descubrir más sobre una nueva herramienta. Todas son válidas. Por lo tanto, un repaso breve de realmente cuáles son los pilares de los e-colors, ¿no? Pues diseñamos la herramienta, tenemos el orgullo de decir que Equilibria es dueña y digamos que es nuestra herramienta que podemos diseñar y amoldar a nuestro gusto. Se diseñó y se desarrolló alineándose con la inteligencia emocional, que ahora repasaremos un poquito más en detalle, pero al fin y al cabo se diseñó para poder ayudarnos a conocernos mejor o a entender mejor nuestros comportamientos, nuestras emociones, también las de los demás, poder sintetizarlas mejor, poder entenderlas y después manejar nuestras tendencias de personalidad y emociones y cómo también en un ambiente más social, cómo interactuamos de forma más efectiva. Y nos gusta diferenciar entre el concepto de personalidad y carácter. La personalidad siendo esos comportamientos más de tendencia que tenemos todos, sin hacer los iconos. Todos conocemos a personas que sean más extrovertidas o más lanzadas, otras personas más reservadas, más pensativas, algunos que siempre están orientados a la acción, otros que les gusta más pensar las cosas, planear. Todos somos diferentes, ¿no? Por supuesto que sí. Y los comportamientos, esas tendencias de comportamiento pueden estar resumidas con los e-colors o con un marco de personalidad. Pero hay mucho más que nos hace únicos. El carácter, bueno, dentro de eso es un término más anglosajón, pero nuestros valores, nuestros compromisos, nuestra cultura, la forma en la que crecimos y las lecciones aprendidas a lo largo del tiempo. Todos somos únicos, sí que es cierto que vemos esa tendencia de personalidad o ese marco de referencia bastante estable, pero el carácter es lo que nos diferencia de las demás personas. Y al final del día utilizamos los iconos para mantener el sistema simple y aplicable. Podríamos complicarlo más, podríamos dar términos más complejos, podríamos hacer que el indicador tuviese 400 preguntas, pero nos gusta un poco razonablemente dejarlo todo bastante simple y bastante aplicable para que sea algo que podamos recordar y utilizar con facilidad. Y nos centramos en la gestión de las tendencias y en la intencionalidad en lugar de perfilar. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces, y tal vez en otras herramientas o un poquito la forma fácil de pensar es decir, vaya, pues si una persona es más
abierta a los demás, o es más, pues digamos que le gusta bastante hablar, pues que sea comercial y que ejerza ese rol, ¿no? Pues realmente nosotros vemos un poco limitado esto, ¿no? Como siendo una empresa de coaching que nuestro valor es poner a las personas primero y nuestra visión es realizar potencial, nuestra forma de ver la vida y la forma de utilizar esta herramienta es un tanto distinta. Lo que nos quiere ayudar es a decir, vaya, si sabemos que, por ejemplo, en mi caso, que tengo muy poquito rojo y que soy muy azul, que significa que a veces no soy muy asertivo, no soy muy decisivo y que puedo tener la tendencia a ser un poquito indeciso o un poquito pues reservado. Una vez que conozco esto, puedo ir implementando acciones para manejarlo de forma efectiva y puedo entender si el rol requiere un comportamiento distinto, cuál es el puente, cuál es la acción para ir desarrollando ese nuevo comportamiento, ese nuevo hábito para poder ser eficiente. Ese proceso, al fin y al cabo, lo llamamos ser intencional con nuestras acciones. Y al hacer esto, pues para nosotros honra una ética inclusiva. Es muy importante que todos estos procesos, todos, no solo este, se utilicen en un marco de referencia correcto, de forma que al fin y al cabo nunca estemos excluyendo a nadie, ni pensando que ciertos psicólogos son mejores que otros, ni que vamos a tener ningún tipo de ventaja dependiendo de nuestra personalidad. Al final es algo que vale la pena ser consciente de ello para manejarlo y utilizándolo de esta forma llegamos a esa ética inclusiva. Mencionaba la inteligencia emocional. Este es el modelo de referencia, yo diría, de la industria de Daniel Goleman y que, como podemos ver aquí, diferencia entre la conciencia personal y social y la regulación personal y social también, ¿no? Nuestras herramientas ayudarán a, no necesariamente centrándose tanto en las emociones, somos más de comportamiento, pero nos va a ayudar a desarrollar esa potencialidad de inteligencia emocional que tenemos todos para entendernos mejor a nosotros mismos, entender nuestros comportamientos y emociones y después las de los demás y como mencionábamos, después un proceso de gestionar esas emociones, gestionar esos comportamientos y después cómo manejamos esas relaciones de forma más efectiva. También mencionaba sobre la personalidad del carácter. Simplemente quiero reflejar, porque muchas veces estos términos, sobre todo con traducciones y tal, pueden perderse un poquito, que nuestra personalidad, cuando nosotros proponemos este término, es nuestra zona de confort, donde estamos cómodos, nuestras tendencias, cómo reaccionamos instintivamente, lo que suele dictar nuestras reacciones. Ocurre algo, nosotros, nuestro comportamiento más de tendencia, más base, va a estar normalmente asociado a la personalidad. Sin embargo, lo que nosotros llamamos carácter, pues tiende a reflejar más nuestra ética, nuestra moralidad, nuestro compromiso y valores, educación y creencias, entrenamiento, experiencias pasadas y reflexivas, incluso nuestra conciencia de nuestras tendencias de personalidad. Por lo tanto, todos estos factores nos ayudan a responder lo que hablábamos de ser más intencionales, ¿no? De decir, bueno, si yo soy una persona un poquito indecisa y estoy en un bucle de indecisión, pues ahora que conozco mi personalidad y que tengo ciertas herramientas, pues tal vez sea más fácil manejar esto y darle al play en mi asertividad o ejercer esa decisión de forma más proactiva. Un pequeño ejercicio si se puede, no estoy seguro si estamos habilitados, pero mientras sigo ahora un poquito hablando de los psicólogos, me gustaría simplemente pues ilustrar las diferencias que tenemos todos, ¿no? Y un poquito este es el ejercicio. Si podemos pensar en nuestras tres principales fortalezas de personalidad y anotarlas en el chat si está habilitado o incluso en lo de preguntas y respuestas. Nuevamente, la mayoría de las personas entiendo que tal vez no sepan sus psicólogos aún, pero es simplemente para un poco analizar las diferentes fortalezas de las personas y poder tener esto en cuenta. Cuando digo fortaleza, pues no digo, por ejemplo, de si tenemos un gran máster o si hablamos 5 idiomas. Son cosas más que nos nacen de tendencia. Por ejemplo, si somos muy buenos escuchando. Lourdes, por ejemplo, muchas gracias, ha dicho que es organizadora y es social y le gusta ayudar. Muy, muy buen ejemplo. Bien, pues gracias por marcar el camino, Lourdes. Y ahora si vamos viendo algunas más, pues tal vez podamos incluso empezar a asociarlas un poquito con las tendencias de personalidad. Pero aquí lo que quiero remarcar es que, por supuesto que no somos todos iguales, ¿no? Y eso es algo que ya sabemos. Lo que ocurre con los psicólogos es que nos ayuda a colocar un marco de referencia sobre estas diferentes fortalezas, tendencias, para que podamos realmente pues, utilizarlo de forma más efectiva. Por ejemplo, y sin adivinar e-colors. Pero Laura, por ejemplo, pone que es optimista, sociable y valiente. Digamos que ese optimismo, ese sociable, podemos poco, pues mira, ya incluso enseñando este modelo, el sociable suele estar asociado al amarillo, ¿no? Pues si podemos entender o si las personas pueden descubrir sus propios e-colors y declararlos de forma efectiva,
Yo, por ejemplo, soy azul amarillo y tengo esta pulsera, por ejemplo, para mostrarlo, pues nos ayuda a tener un marco de referencia de cómo relacionarnos de forma efectiva. Nos recuerda nuestras tendencias para poder manejarlas y al mismo tiempo pues nos da ese recordatorio, suponiendo que no me gusta adivinar iconos, pero en vez de pensar, bueno, pues Laura es optimista, sociable, valiente, pues eso puede ser un poco difícil de decir, bueno, ¿y cómo me comunico de forma efectiva? Sin embargo, si decimos, bueno, pues tenemos este marco de referencia que Laura está desplegando tendencias amarillas, pues vamos a comunicarnos con las reglas, digamos, o con las tendencias de cómo hablar con una persona con esa personalidad. Muchas gracias a todos por compartir vuestras fortalezas. Veo que muchos optimistas, muchos positivos aquí, me encanta. Y Laura lo dijo, por ejemplo, amarilla roja, pues gracias Laura por reforzarlo para poder un poco cerrar el ejemplo este, ¿no? De decir, vaya, pues si entendemos esto es más fácil. El modelo de personalidad en sí es de 4 cuadrantes. ¿Qué significa esto? Pues que discrimina en el sentido de entender esas diferencias de personalidad entre estos 4 colores. El rojo viene a ser el realizador, la persona que le gusta hacer, la persona que le gusta conseguir tareas. El amarillo es más el sociable, las personas que les gusta normalmente hablar bastante, que les están muy cómodas expresándose delante de otros. El verde puede ser esto como el pensador, la persona que es muy analítica, bastante detallada, que le gusta hacer ese plan muy cuadrado antes de ir hacia adelante. Leía por ahí algunas de las fortalezas que se mostraba esto, por ejemplo. Y el azul tiende a ser el armonizador, la persona que le gusta relacionarse, pero que no tiende a ser no tiende a estar muy cómodo siendo el centro de atención. Es un poquito la persona que le gusta apoyar al equipo, hacer que el equipo se una, le importan mucho las emociones y los sentimientos de los demás, pero muchas veces pues, no está dispuesto a ser el centro de atención o a exponerse mucho, ¿no? Es esa tendencia. Dentro de un modelo de personalidad de 4 cuadrantes, pues se pueden asociar ciertas tendencias. Por ejemplo, el rojo y el amarillo tienden a ser orientados hacia la acción, de ritmo alto, ritmo rápido. El verde y el azul tienden a ser orientados hacia la información y necesitan más tiempo para procesar esa información porque les gusta recibir y canalizar más información antes de moverse a la acción. El rojo y el verde están más orientados hacia las tareas y el amarillo y el azul están más orientados hacia las personas. Esto que quiero decir aquí, simplemente para analizar el modelo, no significa que una persona que sea, por ejemplo, roja, verde, no sea nada orientada hacia las personas. Es simplemente nuestra tendencia normalmente a priorizar o nuestro foco primero. No significa que seamos solo de una forma o de otra. Y también mencionar que, pues, por ejemplo, si somos, pues, por ejemplo, verde-azul, pues dentro del modelo no significa que no seamos, o sea, que solo seamos orientados hacia información, significa que nuestra primera orientación sería como verdes hacia la tarea y hacia la información y la secundaria sería hacia la persona y hacia la información. O sea que van en combinación las tendencias. Y dentro de nuestro marco, pues hacemos que haya un e-color dominante y uno secundario, pues nuevamente para determinar esas diferentes tendencias de personalidad, pero siempre abiertos a entender que somos más que solo esto, ¿no? Que todos tenemos los 4 e-colors, pero que son una buena guía de poder entender las tendencias de cada uno. Aquí simplemente dejo en pantalla durante un minutito algunas descripciones para continuar entendiendo esas diferencias entre los e-colors, ¿no? El amarillo pues le puede gustar interactuar, el rojo muchas veces está muy cómodo dando órdenes, al verde le gusta explicar, explayarse en los detalles y al azul le gusta pues muchas veces relacionar conceptos y relacionarse entre personas. Pues algunos limitadores de potencial que no vayamos a tocar muchos hoy, pero el rojo puede ser un poquito intimidante muchas veces, ¿no? Un poquito una persona que muchas veces se ve como que es difícil de llegar a ella o difícil pues de iniciar una conversación porque muchas veces nos puede presentar una persona un poco dura, un poco como centrada a la tarea y que pueda intimidar un poquito. El amarillo puede ser a veces algo desorganizado, por ejemplo, esa tendencia de ser desorganizados en ciertas situaciones. El azul ahí pone dudoso, incierto, una persona que muchas veces pues le cuesta incluso alinear sus pensamientos o que tiene muchas dudas muchas veces o que se puede sentir un poquito pues incómodo en situaciones sociales, sobre todo cuando hay mucha gente. Y el verde pues muchas veces quiere esa información, quiere ese plan perfecto y puede llegar a procrastinar, puede llegar a dejar las cosas para más tarde, incluso a tener un poquito de sufrimiento a veces con los límites de tiempo, ya que quieren todos los detalles para hacer que la solución sea la más perfecta posible. Esto es solo una pequeña visión de qué significan los e-colors en sí, simplemente para que tengamos una pequeña conciencia. El indicador, el informe, los e-colors ya dan una pequeña información y hay diferentes recursos para poder hacer más información. Pero al fin y al cabo, me gustaría recalcar que a nosotros nos gusta lograr un equilibrio entre lo que viene a ser tendencias y manejo de personalidad.
Por lo tanto, sí, podemos detallar mucho más qué significa cada cual, qué significa cada tendencia y sobre todo es interesante para desarrollar conciencia personal. Pero llega un momento que no nos gusta hacerlo de más. Hay otros indicadores, otros informes que pueden ser muchísimo más detallados y nosotros podríamos ir por esas vías también y es totalmente respetable. Pero llega un momento que a nosotros nos gusta decir, bueno, eh, esto nos puede servir para tener un marco de referencia de tendencias y para entendernos a nosotros mismos mejor, pero nos gusta pasar a la acción, que al fin y al cabo es lo que vamos a hacer ahora. Simplemente antes de hacer esto, recordar que dentro de nuestra filosofía, dentro de nuestro sistema, todos tenemos los 4 iconos marcando nuestra personalidad. Por ejemplo, yo compartí, mi azul es muy dominante, mi rojo es bastante pequeño a la hora de los porcentajes. Esto de por sí también impacta a mi tendencia en general. No será lo mismo esto que alguien que tenga pues, ciertas dominancias en ciertos iconos, pero que, por ejemplo, tengan porcentajes más similares. Que muy importante recalcar, es simplemente como una imagen rápida de nuestra personalidad, un snapshot, una idea. Pero no significa nunca que tengamos que equilibrar los colores, no significa que tengamos que buscar porcentajes similares. Al fin y al cabo es simplemente un entendimiento de nuestras tendencias para poder manejarlas de forma efectiva y después interactuar mejor con los demás. En este ejemplo que vemos en pantalla, pues sería alguien que es verde y amarillo. ¿Qué significa esto? Pues hay, por ejemplo, una tarea de equipo, se va a empezar a hacer un nuevo planning de un equipo. Pues si solo esa persona tiende a usar su verde, pues pudiese ser que su reacción o su respuesta inicial fuese voy a planearlo todo, necesito todos los detalles y muchas veces pues tal vez no darle importancia a la socialización del equipo o a conocer mejor a las personas o a escuchar. Como ejemplo, no significa que no pueda hacer estas cosas, significa que para trabajar en su azul, para llegar a ese pozo azul, pues puede costar un poquito más de esfuerzo para escuchar, para estar atento a los demás, para, digamos, pensar en el equipo primero, pues muchas veces no sería la tendencia inicial de esta persona. Que no significa nuevamente que sea ni malo ni bueno, simplemente significa que si tenemos conciencia de ello podemos ser más intencionales. Cuando hablo de intencionalidad, nos gusta dividirlo así. Si reaccionamos sin conciencia desde nuestra personalidad, esta parte izquierda, muchas veces vamos a conseguir consecuencias involuntarias. No dice resultados malos, dice consecuencias involuntarias. Es más, en conversaciones bastante profundas muchas veces me gusta analizar grandes líderes del mundo que a pesar de ¿cómo decir?, haber llegado o conseguido mucho, muchas veces se puede como determinar que el manejo de sus tendencias no es muy alto, ¿no? Por lo tanto, no me gusta asociarlo necesariamente siempre a los resultados. Pero es cierto que si estamos operando simplemente desde la personalidad, sin tener conciencia de lo que nos está marcando, pues muchas veces estamos trabajando o operando de una forma bastante involuntaria. Sin embargo, si consideramos nuestro carácter y respondemos con esa conciencia adicional, vamos a acercarnos más a nuestros resultados deseados o mínimamente a comportarnos de forma más intencional, que por nuestra experiencia trabajando con miles de personas te acerca más a esos resultados deseados y te alinea más en el camino para conseguirlos. Y el proceso que queremos un poco pues, compartir para llegar a ello es un concepto que llamamos intervención personal y se basa en la pausa y el play. Puede ser algo físico, pueden ser unos botones que tengamos en una pulsera o que nos los escribamos o que tengamos un cuaderno que haya una pausa y un play. Es un recordatorio constante de que tenemos la posibilidad de manejar nuestras tendencias de personalidad. Pero bien, ¿qué ocurre cuando no las manejamos? Pues lo que vemos muchas veces es que ocurre algo, evento antecedente, nuestra reacción de los e-colors pues sucede y hay un impacto social, situacional, personal que lleva a ciertas consecuencias. Muchas veces de arrepentimiento si no somos conscientes de nuestros comportamientos, ¿no? Eh, un ejemplo personal, al principio de mi carrera pues tenía muchas oportunidades de crecer, de desarrollarme, la empresa estaba en gran expansión y yo pues un poquito como que me quedé en esas tendencias azules y pensaba, bueno, si hay una oportunidad suficientemente buena, vendrán a buscarme, no me gusta ser el centro de atención, no me gusta ir hacia adelante. Y esto me llevó a arrepentirme porque perdí muchas oportunidades profesionales y de desarrollo, ¿no? Simplemente dando un ejemplo inicial. Sin embargo, una vez conociendo ya nuestras tendencias de personalidad, esos mismos eventos, en mi caso, esas oportunidades siguieron ocurriendo y apareciendo, y doy gracias. Y dado a que tenía un compromiso mayor a manejar mis tendencias de personalidad y responder, pues pude levantar la mano, tomar proyectos en los que no estaba del todo seguro, decir, bueno, pues me voy a Nigeria, me voy a Angola, me voy a cualquier sitio, voy hacia adelante. Y son cosas que simplemente desde, pues un poco tenía un poco reacio a ello, ¿no? Un poco reacio a la incertidumbre, ¿no?
pero dándole al play y yendo hacia adelante, pues puede tener personalmente consecuencias pues favorables. Eso es un ejemplo de play. Un ejemplo de pausa muy común, pero muy, muy útil, es simplemente no decir algo antes de que, o no intentar arreglar algo y decir algo por gusto, ¿no? Sino siendo más intencionales. Por supuesto que si tenemos pareja, familia, pues puede ayudarnos mucho esto, ¿no? De que nuestra tendencia puede ser a decir lo que pensamos y haber dado ese momento de pausa nos puede ayudar mucho. Forma profesional también, no mandar ese email, no hacer ese comentario a nuestro jefe, supervisor, etcétera, puede ayudarnos mucho también a no limitar nuestra carrera en un futuro. Por lo tanto, esta es la herramienta de manejo personal que queríamos presentar. De forma, digamos, generalizada, la pausa y el play. Pues la pausa trata sobre pausar antes de utilizar nuestras fortalezas demasiado, antes de que se conviertan en limitadores. Por ejemplo, podemos ser muy asertivos, que es fantástico, pero cuando toda esa asertividad al final es un poco de dominancia, al final es un poquito de extra asertividad y tal vez podamos darle a la pausa un momento antes de que se vuelva en nuestra contra. Lo mismo con cualquier fortaleza aquí, cuando todo es positivismo, podemos no ver el realismo, ¿no? Pues también es ese equilibrio lo que buscamos, por dar un ejemplo. Pulsar pausa para ir más despacio, dejar de hablar, escuchar y analizar. Acciones más específicas que queríamos compartir. Y darle al play para manejar esos limitadores de potencial para que dejen de limitarnos. Son limitadores de potencial, no debilidades, porque están ahí solo si lo permitimos, si no lo manejamos. Darle al play para interactuar con otros, participar, tomar acción e involucrar a los demás. Ahí es donde lo que nos queremos centrar. Y nuevamente puede ser que a lo largo de los años hemos visto personas en el ambiente de seguridad dibujarlo en los guantes de trabajo, teniendo pulseras distintas, pero es un buen anclaje, es un buen recordatorio de que tenemos la posibilidad de manejar nuestras tendencias y que dándole a esa pausa y a ese play podemos conseguir, bueno, podemos manejar nuestros comportamientos, que es lo primero y principal, y después conseguir otro tipo de resultados. Muy bien, al fin y al cabo, simplemente reforzando que se trata de aprovechar nuestras fortalezas, gestionar nuestros limitadores de potencial para ser más efectivos en diferentes ambientes. Bueno, ya me queda muy poquito y para cerrar quería simplemente pues repasar brevemente la herramienta de comunicación intencional que vamos a compartir en un PDF. Y bien, esto se puede utilizar, lo bueno que es conoceros de los e-colors o sin conocerlos. Un poquito el contexto, esta herramienta que hay pues procesos de información más detallados que tenemos, pero esta herramienta que es como un visual muy rápido, lo desarrollamos colaborando con la Super Bowl de Houston, con el comité que pudo manejar a todos los visitantes a la ciudad. Hubo más de 1,5 millones, más de 10.000 voluntarios que se expusieron a estas herramientas. Y claro, no tuvimos tiempo de hacer un entrenamiento formal, fue online y hubo como pequeños toques, ¿no? Pero lo que sí que tenían todos los voluntarios era una tarjeta con esto. Y por supuesto que cuando uno es voluntario de estos eventos tiene mucho tiempo, la verdad, pasando el día, ¿no? Y lo pudimos estudiar y lo pudieron ver bien. ¿Qué significa esto? Como ven, en cada cajita hay, si reconoce el siguiente estilo de comunicación, o sea, hay pequeñas pistas verbales y visuales, considerar que nuestra forma de comunicarnos sea esta. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, yo soy una persona con iconos azul. Si vamos hacia el rojo, que es un poco lo opuesto, y se comunican hacia mí de forma clara, específica, breve, presentan la información de forma lógica y ofrecen alternativas y opciones a la toma de decisiones, pues es muy posible que no conecten de todo bien conmigo. Sin embargo, si vamos al azul, comenzar con un comentario personal para romper el hielo, que sea genuino, hola, ¿cómo estás hoy? Etcétera, ¿qué tal? La familia, etcétera, sobre todo si conoces mis valores personales, mostrar interés sincero en ellos como persona y después escuchar para comprender y ser receptivos, ¿no? Pues es un cambio de approach, es un cambio de enfoque a la hora de comunicar que nos puede ser muy valioso. ¿Qué quiero decir que no significa que no es importante conocer los psicólogos? Pues como podemos entender esos diferentes estilos verbales y visuales de comunicación, pues podemos utilizar esta herramienta sin ello. ¿Por qué tiene sentido utilizar los psicólogos por encima? Porque son como una demostración rápida. Si todo nuestro equipo hace su indicador y ya sabemos cada cual es sus e-colors y se identifican bien con ellos, etcétera, pues ya podemos decir, vaya, pues María Luisa es roja amarilla, pues vamos a tener esto en cuenta, ¿no? El rojo y el amarillo, vamos a ver cómo podemos comunicarlo mejor. Pues Ethel es verde amarilla o verde azul, pues tengamos esto en cuenta a la hora de comunicarnos, ¿no? Pero sin embargo, dicho esto, como decía, también podemos incorporar estas tácticas y estas técnicas sin necesariamente conocer los e-colors, simplemente observando a las otras personas de forma efectiva.
Nuevamente, este es un poco pues, el pequeño regalo que haremos hoy de forma de seguimiento para que todo el mundo tenga acceso a este PDF que podamos imprimir, etcétera. Y al final, ¿de qué va todo esto? Bueno, si podemos predecir nuestros comportamientos, un poquito los de los demás, pues podemos gestionarlo. ¿Cómo nos podríamos lastimar en el ambiente de seguridad? Lo que hace difícil para algunos detener el trabajo, dar feedback, oportunidades de pausa y play, la adhesión a los procesos, cómo gestionar las trampas de error y la guía de retroalimentación. Esto, sobre todo, yo creo que da bastante pie a lo que vamos a hablar dentro de poquito con Sonia, que nos va a comentar más en el ámbito de seguridad. Así que finalmente el gran objetivo, el gran reto es ser intencional con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y con nuestros sentimientos. Y con los e-colors y con esas herramientas asociadas, pues podemos estar un pasito más cerca de ello para lograr esos beneficios, esos resultados de comunicarnos más intencionalmente, gestionar mejor a los equipos y al final que haya una armonía mayor en el equipo para poder conseguir resultados superiores. Ok. Muchísimas gracias, David. Me ha encantado, sobre todo, o sea, recalco esta parte, ¿no? de pausa y play, lo importante que es la cantidad de herramientas que hay, etcétera, pero ¿qué hago luego, ¿no? Con esa información? O sea, esa parte de plan de acción y de intervención personal en este caso, como le denomináis, me parece súper enriquecedor, ¿no? Y además como ese anclaje, ¿no? Con esa pulsera o esa etiqueta o tal. Me parece súper guay esa parte, ¿no? De play, pause, o sea que muchísimas gracias por la generosidad de también compartir la diapo anterior que me parece la verdad súper interesante, sobre todo para poder identificar, ¿no? esos iconos sin necesidad de saberlos. Pues mil gracias, ¿vale? Luego os recuerdo esa parte de preguntas y respuestas, ¿vale? Que tenemos habilitadas para al final hacer esa recopilación y hacer las preguntas a David que consideréis. Vale, pues voy a dar paso a Sonia. Mil gracias, David. Deja de compartir pantalla cuando puedas. Y tenemos con nosotros a Sonia. Sonia nos va a contar su experiencia. Sonia nos va a contar, ella conoce también la parte de e-colors y además lo ha aplicado en su puesto de trabajo. O sea que, Sonia, igual que a David, muchísimas gracias por el tiempo que nos vas a dedicar esta tarde, este ratito. Y nada, todo tuyo. Pues muchísimas gracias a Cora y a ti, Laura, por la invitación. Y muchas gracias a David, que siempre es un placer escucharle, porque la verdad es que nos quedamos todos un poco embelesados siempre escuchando acerca de la herramienta, que es maravillosa. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis al otro lado de la webinar. Mi nombre es Sonia y es cierto, yo vengo aquí a contar un poco la experiencia de la aplicación de la herramienta en seguridad y salud de los trabajadores. Mis tendencias de mis e-colors, para empezar con ello, yo soy amarilla roja, soy socializador realizador. Como fortalezas tengo la alegría, tengo el optimismo, soy creativa, y como limitadores de potencial, como recordáis que ha dicho David, creo que me encanta ser el centro de atención. Y me excedo mucho cuando tomo la palabra en las reuniones y a veces pues tengo que pararme y poder dejar a los demás que hablen y que puedan expresar sus opiniones. Para ello siempre, la mayoría de las ocasiones, llevo mi pulsera, como la ha mostrado David, aquí mi amarillo, y siempre con mi pausa para poder dejar a los demás que opinen. La primera vez que conseguí poder ver mi informe de e-colors, y espero que a vosotros os ocurra lo mismo cuando acabe esta webinar y podáis descargar el e-colors de cada uno de vosotros, me enamoré de la herramienta, ¿no? Vi su potencial, el beneficio absoluto acerca de la salud de los trabajadores y me interesé mucho por ella porque pensé que era la solución para nuestro departamento y para la empresa, ¿no? En mi experiencia de gerente de seguridad, he pensado siempre que no solo se trata de aplicar una norma, de cumplir un reglamento, de seguir las reglas, de trabajar sobre sistemas de gestión ya muy tradicionales hasta el día de hoy. Y pensábamos que eso trata de otras cosas, ¿no? Trabajar en seguridad es trabajar con personas, y trabajar con personas siempre es empatía, relaciones interpersonales, es trabajar en comunicación, es trabajar siempre escuchando y es siempre trabajar en participación.
Esto es lo que más nos llamó la atención acerca de la herramienta, porque es lo que en lo que íbamos a conseguir de beneficio para nosotros. La diferencia, yo pienso que no está en tener esa comunicación tradicional y reactiva muchas veces, sino que tenemos que apoyar un nuevo desafío, ¿no? Un desafío como es implementar otro tipo de comunicación participativa, que busque la escucha activa, que busque el diálogo, que busque sobre todo el respeto de todos para con todos y que busque la participación de todos los miembros del equipo. Muchas veces los profesionales de seguridad nos hemos visto o nos han visto como los policías de la seguridad, ¿no? Esos que van sacando por toda la planta las tarjetas rojas, que dicen eso no se hace, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo has pensado? Y a veces en esa vorágine del día a día no nos hemos dado cuenta que, que no llegamos a la gente porque esa percepción que tienen de nosotros conecta directamente con sus pensamientos negativos y nos obstaculiza la posibilidad de entablar una comunicación mucho más abierta y participativa con ellos. Em, Todas las empresas buscan crear cultura en seguridad, cultura sólida en seguridad, en la que todos los empleados se hagan responsables de su propia seguridad y de la de sus compañeros. Y por qué no buscar el deseo de poder conseguir que los empleados fuesen capaces o sean capaces de enfrentarse a un acto inseguro de un compañero, que puedan romper la barrera de poder hablar con su compañero desde la libertad de las opiniones y el respeto de poder recibir comentarios. Y por qué no conseguir evitar el daño físico de una persona cuando va a trabajar. Buscar esa cultura preventiva, una cultura sólida, ¿no? En la que todos estén abiertos a dar sus opiniones y también a recibir comentarios. Para ello tenemos que buscar un ambiente de confianza y de respeto. En muchas empresas o en muchos sitios nos pueden ayudar con talleres de comunicación, pues a ejercitar ciertos tipos de técnicas acerca de cómo dar feedback o retroalimentación a nuestros compañeros. Y siempre vienen bien y son muy aceptables. Sin embargo, en seguridad creo que tenemos que desarrollar nuestras habilidades interpersonales. eColors nos da la capacidad de poder trabajar en esa dimensión empática, en poder ponernos en el lugar del otro, ¿no? Cuando realmente nosotros, los trabajadores, nos ponemos y conocemos nuestros psicólogos y los de nuestros compañeros, conseguimos mejorar las relaciones empáticas, mejoramos las conexiones interpersonales del equipo, haciendo conexiones realmente fuertes. Y sobre todo, mejoramos la autoconciencia del autocuidado y la conciencia del cuidado del otro. Por lo tanto, nos autocuidamos y cuidamos todos de todos. Que ha demostrado que desarrollar este nuevo cambio de cultura y de organización mejora la salud mental, mejora la salud física y mejora la salud emocional, automotivándonos a todos, a los trabajadores, a poder buscar ese autocuidado y el cuidado de todos. Es como si nos considerásemos todos una pequeña familia en el trabajo. En un primer momento, en este momento, seguramente que muchos de vosotros estáis como dudosos, ¿no? De esta herramienta que nos la han presentado, que presentan tantos beneficios, ¿no? Y cuáles son. Nosotros en 2018 pusimos en marcha este proyecto en la fábrica que tenemos ubicada en Alicante. Y trabajamos con eColors, decidimos manejar esta herramienta viendo esos beneficios que comentaba al principio de mi intervención. Y he de decir que cuando trabajamos y empezamos a conocer nuestros psicólogos y los psicólogos de nuestros compañeros, obtuvimos una visión totalmente clarificadora del beneficio de conocer esas tendencias de personalidad asociadas al cambio de cultura y en nuestro caso asociadas a las tendencias de cómo nos podemos hacer daño cada uno de nosotros y en qué situaciones. Aprovechamos todas esas diversidades de personalidad y conseguimos un equipo donde todos nos hemos desarrollado de manera profesional y personal y sobre todo donde todos hemos percibido que somos diferentes, pero diferentes y juntos hacemos un gran equipo.
Cuando las personas entienden sus e-colors y los de los demás empiezan a comprender, ¿no? Que entendemos la vida y la realidad de forma diferente, ¿no? Ante una misma situación, en un momento complicado, cuando podemos enfrentarnos a un riesgo laboral, muchos estamos juntos viendo la misma imagen. Sin embargo, no percibimos lo mismo. Y podemos estar hablando de la misma imagen, viéndola físicamente y estando en el mismo lugar, pero no escuchamos las mismas versiones de esos mismos riesgos. Cuando metemos e-colors en esa situación, todo cambia y se abre un espacio inmenso y maravilloso donde la confianza aparece para darnos y ofrecernos que todos podamos explicar cuál es nuestra percepción y cuál es la de nuestros compañeros. Todos vemos que entendemos los riesgos de manera diferente y que podemos colaborar para encontrar la mejor solución y tomar la decisión correcta para evitar que una persona se dañe y sufra un daño físico en un momento determinado, de manera colaborativa y sobre todo de manera participativa. Cuando llevamos nuestro e-color físicamente y nos vemos unos a los otros, automáticamente el cerebro hace un chas y entendemos, estoy hablando con una persona cuya tendencia es verde, de color prioritario. Mi color es amarillo. Yo no tiendo a dar detalles, pero él sí necesita detalles. Entonces, en ese momento aplicamos una pausa y yo intento darle esos detalles, darle más datos, explicarle más cosas y detenerme en aquello que a él le facilite poder entender la situación que estamos viendo. Sin embargo, la otra persona que está escuchando, que es verde, está hablando con una persona de tendencia amarilla y gestiona automáticamente su forma de comunicación para poder dejarme a mí, poder comunicarme y entendernos entre los dos. Todas esas relaciones personales que vemos cada día a día y que todos tenemos en todos nuestros sitios nos permite crear una cultura donde el riesgo es algo respetable. Yo veo un riesgo, tú ves ese riesgo de otra forma y lo percibimos, pero también lo manejamos juntos. Por lo tanto, conseguimos mejorar la cultura de esos trabajadores y, por supuesto, evitar que la gente se haga daño. Nosotros en la fábrica tenemos un índice de siniestralidad en estos momentos de 2 años sin daños a las personas. Sin embargo, trabajamos todos los días en esos e-colors porque queremos y creemos que podemos mantener todas esas comunicaciones que nos benefician, sobre todo porque los equipos son más confiables. Esta herramienta viene muy bien también cuando hablamos de liderazgo en seguridad. Nuestros supervisores, nuestros gerentes, tienen esas herramientas para poder hablar con sus equipos, darles unas órdenes de los trabajos que tienen que realizar ese día, siempre orientado a los colores de los trabajadores. Si hay que darles más detalles, si hay que facilitarles la información, si sin embargo es una persona que es muy reactiva o impulsiva, ¿cómo frenarle? Todas estas cosas crean equipos mucho más sólidos y establecen niveles de confianza que generan y ayudan al beneficio de toda la compañía y sobre todo benefician el crear una cultura muy social y estar a gusto trabajando entre todos nosotros. Si necesitáis sobre todo más datos, que se va a habilitar el chat, me gustaría mucho responder a todas vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Me ha encantado, sobre todo esa parte que decías, ¿no? Todos aportando, aunque seamos diferentes, ¿no? O sea, esa importancia de la diversidad y de aprovechar, ¿no? Sobre todo las fortalezas, como decía también antes David, de cada uno de nosotros. Gracias de nuevo a ambos por compartir vuestro conocimiento y vuestra experiencia, ¿no? con esa parte de e-colors. Desde Acora conocemos la complejidad que viven hoy en día las empresas en su día a día con la gestión de personas. Y me atrevería a decir que yo creo que es una de las tareas más complejas, no sé si estáis ahí de acuerdo conmigo, en las organizaciones, ¿no? Es una de las cosas más complejas que hay, la gestión de personas, porque somos impredecibles, ¿no? Y como ya hemos dicho, totalmente diferentes. Entonces, bueno, nosotros una de las cosas que más nos piden también es la parte de formación de liderazgo, coaching, mentoring para líderes de equipo, escuelas de liderazgo, etcétera.
Y el e-color, pues al final es una herramienta muy sencilla, como ya habéis podido ver, y muy útil para la parte de gestión de equipos. Y no solo para la gestión de equipos de trabajo, sino pues para los compañeros, para el día a día, para mejorar incluso con la familia, con los amigos, ¿no? A nivel también de comunicación. Y a nosotros nos gusta trabajarlo también pues a través de talleres de manera muy divertida y para que todo el mundo pues interiorice muy bien, ¿no? Esos colores y se vean las diferencias y de qué manera nos podemos enriquecer. Antes de dar paso ya a las preguntas y respuestas, que tenemos algunas, os recordamos que aquellas personas que habéis asistido al webinar vais a recibir un email con un código, también como comentaba antes David, para poder realizar el cuestionario, ¿vale? Y que así podáis averiguar, que yo estaría ahí con el gusanillo de saber qué color soy, ¿no? Después de esta sesión. Así que voy a pasar al turno de preguntas y respuestas, ¿vale? Que ya tenemos algunas. Hola David, estaba para ti. Todos los ejemplos de parejas de e-colors dominantes que has puesto son con colores contiguos. ¿Son comunes los que están en diagonal, por ejemplo, azul, rojo, verde, amarillo? Pues son un poco menos comunes y hablo desde las estadísticas que podemos analizar nuestra base de datos que, bueno, con cerca de, bueno, ya hemos sobrepasado el millón digamos, puntos de información y si bien sí que son una combinación de e-colors que también son como pues parte de las 12 principales que encontramos, sí que es cierto que son un poquito menos comunes. La razón por la que son comunes es que pueden ser un poquito contradictorias, pero eso en sí también marca la tendencia de personalidad. Por ejemplo, el azul rojo pues puede ser una persona que le guste pensar bastante en lo que va a hacer, entender los diferentes puntos de vista y sobre todo pues guiarse por lo que opinen un poquito los demás como ejemplo, pero una vez que toma ese compromiso, un poco como que ese rojo apoya al azul y se convierte en una persona muy dedicada y muy orientada a la acción en conseguir lo que se ha propuesto. Así que sí que existen, sí que son parte, digamos, de las tendencias, pero un poquito menos comunes de la forma estadística, pues sí que lo son. Pues ahí en la variedad está el gusto, ¿no, David? Como dices, al final también siguen estando presentes. Esperemos haber respondido la pregunta. Tenemos otra que nos dicen: buenas tardes, encuentro cierta similitud con la herramienta DISC. ¿Qué diferencias nos podrías comentar? Gracias. Pues la tomo yo también. Pues la herramienta DISC realmente es una gran herramienta y tengo que decir que es parecida a nivel del modelo de cuadrantes y lo que implican y demuestra, digamos, el modelo fundamental de personalidad. En DISC muchas veces los colores, DISC se puede utilizar y como contextualizar de formas distintas dependiendo de quién formule el indicador y quién maneje un poco los resultados. Esto es un poco técnico, pero ¿qué quiero decir con esto? Que desde el punto de vista de los 4 cuadrantes y lo que significan cada uno, sí. Muchas veces no habrá una alineación perfecta en variaciones de DISC y los colores, pero lo que viene a ser el modelo en sí de personalidad sí que se parece. Lo que vemos nosotros un tanto distinto, pero que por supuesto cada uno dirá en lo que es cada cual, ¿no? Es a la hora de poder utilizar la herramienta. Para el autodescubrimiento sí que diría que tenemos pues tendencias muy parecidas, ¿no? En ese sentido. Pero a la hora de entender el fin de la herramienta, pues ahí es donde puede ser un poco distinto. Nuestro fin es ser más intencionales, entender nuestras tendencias y poder aplicarlas en diferentes contextos. El concepto de intervención personal un poco está como engranada dentro de los e-colors, con esa pausa y el play. Y desde nuestros principios básicos es la simplicidad y la aplicabilidad, que por supuesto puede ser que DIS también se centre en ello, ¿no? Pero es un poco lo que intentamos utilizar o lo que marcamos como diferenciador. Muchísimas gracias, David. Tenemos algún comentario también. Siempre un gustazo escucharte, Sonia. Vale, esta pregunta creo que también va para Sonia. Muchas gracias por compartir tu experiencia personal aplicando esta herramienta. ¿En qué aspectos puedes poner algún ejemplo de que te haya sido útil en el trabajo? Gracias por los comentarios. Bueno, para buscar un ejemplo, os comento un ejemplo mío, personal. Mi tendencia, que era un limitador de potencial relacionado con cómo puedo lastimarme. Y me puedo lastimar mucho por mi impulsividad, ¿no? La parte amarilla y roja, el rojo es bastante impulsivo y eso marca mucho como yo soy, ¿no?
Enfrascada estaba yo en llamarle a una persona la atención sobre algo que estaba haciendo que no lo puedo relatar, pero era bastante peligroso, que me olvidé de mí misma. Y me olvidé de mí misma y entonces estaba yo poniéndome en riesgo, ¿no? Entonces uno de mis compañeros puso la mano en mi espalda y como sabe que reacciono como muy dando saltos y me conocía, me susurró y me dijo: Sonia, para, cuidado, estás cometiendo un error caminando hacia atrás y puedes caer, ¿no? Entonces, ese cuidado de todos para todos es un gran ejemplo. También te puedo contar algo que para mí fue también un logro, y es que durante una formación y trabajando un poco también cómo eran esos limitadores de potencial, había una persona en concreto que no entendía que, por ejemplo, hacer caminos de seguridad o observaciones preventivas a sus compañeros, mejorando las conversaciones e intentando siempre desde la manera positiva potenciar lo bueno y siempre limitar aquello que están haciendo mal, no las entendía, no quería hacerlas, era bastante reaccionario. Gracias a esta herramienta, comprendió que muchas veces cuando hablaba con las personas con las que hacía sus observaciones preventivas es que él era rojo y era muy intimidante. Entonces las personas que recibían esa observación preventiva, como he dicho, pues conectaban directamente con sus pensamientos negativos y pensaban: joder, está viene aquí, hombre, este señor a echarme a mí la bronca por algo y no he hecho nada porque ahora mismo estoy perfectamente. Entonces, esta persona, que entendió perfectamente que los iconos y que somos todos diferentes, cambió su forma de hacer observaciones preventivas y ahora sí que entiende el beneficio de las mismas. Espero haber respondido a tu pregunta. Muchísimas gracias, Sonia. Tenemos otra pregunta que es: buenas tardes, además de las personas, ¿podemos conseguir que una organización esté orientada hacia un color? Gracias. Qué interesante la pregunta. Imagino que, David, te toca a ti. Sí, a ver, es una pregunta un poco cargada, ¿no? ¿Qué quiero decir? Conseguir que una organización esté orientada hacia un color, si considerásemos procesos de selección y tal hacia una organización, sí. Lo que pasa es que nosotros, desde nuestro punto de vista, pues es algo que no querríamos hacer. Lo que sí que es interesante desde nuestro punto de, o perspectiva o forma de utilizar la herramienta, pues por ejemplo, nosotros utilizamos esta herramienta como una petrolera multinacional muy, muy grande. Y muchas pues veces el liderazgo de esa organización a niveles de ejecutivos, etcétera, pues tenían ciertos pensamientos de qué tendencias de e-commerce iba a tener la empresa, que sería ese rojo-verde, verde-rojo, muy hacedor, muy hacia la consecución, ¿no? Y demostrando, o aunque sea indagando en entender realmente cuáles son los e-commerce de la organización, sin querer perfilarla, sin querer que todos sean iguales, simplemente datos objetivos de realmente cuáles son, pues se descubrió que el azul, verde, verde, azul eran los colores dominantes con un porcentaje de un 45% aproximadamente, y hablamos de una organización de más de 25.000 personas, pues que estos eran con una consideración, una dominancia importante. Esto ayuda a la hora de hacer comunicación corporativa, a la hora de mandar mensajes, a entender que tenemos que decir el por qué y el cómo. No nos podemos centrar en porque a nosotros nos guste el qué y la acción, no comunicar de otras formas, ¿no? Por poner un punto de ejemplo práctico que fue de utilidad en ese contexto. Nuevamente, no sé si es de dónde venía la pregunta, pero lo que quería llegar a comunicar es que conseguir, en el sentido de intentar crearlo, nosotros no lo perseguiríamos, no es algo que iríamos a por ello, pero entenderlo para poder manejar esas relaciones de empleados de forma más efectiva, pues por supuesto que sí. Genial, muchísimas gracias, David. Al hilo de esto, ¿no? También a nivel organizacional, como decías, como estaba comentando David, sí que a veces pues, que se tienen ciertas tendencias, ¿no? Si mucha gente tienen colores muy similares, eso lo vemos muchas veces en los equipos comerciales, ¿no? Cuando hacemos a lo mejor algunas formaciones y hacemos el e-color, hay muchísimo amarillo y muchísimo rojo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay veces que sí que hay una dominancia, ¿no? Dentro de esos departamentos, ¿no? Dentro de esos equipos. Vale, tenemos más preguntas. Pregunta para Laura, o sea, para mí, quiero implantarlo en mi empresa. ¿Cuánto dura la formación?
Bueno, pues ahí tenemos, nos adaptamos mucho a la disponibilidad que puedan tener los equipos, ¿vale? Pero más o menos los talleres que podemos hacer pueden ir más o menos unas 4 horitas, ¿vale? 4 o 5 horas, ahí podemos hacer talleres. Evidentemente los grupos, al final, pues cuanto más pequeño, más enriquecedor, ¿no? Podríamos hablar a lo mejor de unas 10, 15 personas aproximadamente para que se pudiese, pues, al final, enriquecer bien el taller y poder hacer dinámicas, etcétera, ¿vale? O sea que ahí sí que dependería un poco, pero para que os podáis hacer una idea, en talleres de 4 o 5 horas podríamos hacerlo. Bueno, nos comentan que muy buenos ejemplos, qué importante en la comunicación corporativa, como comentáis, efectivamente. Por el chat habían puesto una pregunta. Qué bien explicado desde la experiencia. Hay gente que es capaz de ver estas tendencias de personalidad y comportamientos, pero otras no. Yo creo que ahí es muy útil, David, el panel, ¿no? que tú has compartido. Por ello me parece una herramienta muy interesante en la gestión de equipos y liderazgo, desde luego. Es un proceso muy largo, algunos cuestionarios de personalidad son muy extensos y creo que se contestan mal. Ahí, David, si quieres decir tú. Sí, realmente es bastante breve, son 35 preguntas en las que marcaremos dentro de 4 variables la que más nos asociamos y la que menos. Habrá algunas que no nos asociemos del todo con ninguna, habrá algunas que haya 2, pero es simplemente esa constancia de la que más se parezca a nosotros, la que mejor nos describa y la que menos nos describa. Normalmente, pues es relativo a la personalidad, pero normalmente es un indicador que pueda estar hecho en 10 minutos. Es un poco lo estándar. Hay personas que tardan hasta media hora un poco analizando cada palabra, etcétera, que también es totalmente válido y respetable, pero Esos son los normalmente en 10 verdes, ¿no, minutos, David? un poquito más, ese lado de más orientado hacia la información, pues suele ser más común, sí. Pero vamos, es bastante simple y nuevamente es bastante intencional que lo sea. Estamos trabajando en una herramienta, si trabajamos con eColors, que al fin y al cabo es para dar esa imagen rápida, ese entendimiento para poder utilizar el sistema como tal. No es, yo personalmente pues he hecho un montón de este tipo de indicadores. No es que haya 400 preguntas y medidas de consistencia interna, es que no es para eso. Es un poco como ponerse el espejo y decir a qué me parezco más, a qué menos, y tener esa conciencia personal, y después siempre está abierto a retomarse. Si se ha respondido de forma consistente y realmente representando nuestra personalidad, los resultados van a ser muy coherentes, muy consistentes a lo largo del tiempo. Pero sí que es cierto que, como vemos con personas con las que trabajamos, pues que después de un desarrollo, un aprendizaje, unos cambios de vida, un proceso de cambio de hábitos, pues puede incluso variar un poquito. De rojo verde puedes pasar a ser rojo amarillo si los colores se parecían. Por ejemplo, un cambio radical pues no suele ser común porque las personas, desde el punto de vista de personalidad, utilicemos e-colors o no, no suelen cambiar tanto de forma instintiva de sus comportamientos, ¿no? Pero bueno, eso era por dar un ejemplo. Muchísimas gracias, David. Vale, tenemos más. Nos indican uno de los mejores aciertos de la formación en esta herramienta es que crea empatía muy rápidamente. Sin embargo, observo que las personas se quedan en eso y no avanzan sin procesos coadyuvantes. ¿Crees que sin procesos de coaching se podría alcanzar los objetivos del eColors? Ahí, David o Sonia. Bueno, yo puedo decir que tengo experiencia de haber visto en muchísimas implementaciones y organizaciones, y me gustaría decir lo que un poco lo que siempre se dice y nos escudamos aquí, pero es que lo vemos siempre. Dependerá mucho del liderazgo de la organización y cómo lo plantee, cómo lo incentive, cómo, digamos, lo ponga dentro del marco de referencia para las personas, dentro de ese concepto más de organización. Por lo tanto, sí, si no es importante para el líder, si no se marcan ciertos procesos de seguimiento, sí que puede ser que caiga. Dentro de lo que viene a ser, es bastante pegajosa la herramienta, lo decimos, es un término un poco extraño, pero digamos que tiene ese seguimiento natural de interés, pero totalmente de acuerdo que si no se acompaña con algo acorde a lo que quiera conseguir la organización o el equipo, pues puede caer. Sin embargo, hay como bolsillos o pequeños pockets, pequeños grupos excelentes que hemos visto a lo largo de los años, que con esa visión del liderazgo y realmente incorporándolo al día a día de la organización en diferentes procesos, de diferentes formas, pues que se puede quedar para largo sin realmente tener ese proceso de seguimiento de coaching. Pero habría que tener mucha palanca con el equipo de liderazgo interno.
Al final yo creo que ya de por sí, sobre todo las personas, ¿no?, que están muy orientadas a esa mejora competencial, ¿no?, o a ese crecimiento, ya de por sí yo creo que con toda la información que te aporta el saber tus colores, el propio informe, porque no sé si lo hemos comentado, pero Ecolors tiene como un par de informes, uno más básico y uno premium, que es bastante más extenso, que te da una información que a mí la verdad es que me parece, bueno, increíble. Yo creo que ya con eso no tienes como un poco algo ganado, ¿no? Y si tienes esa intencionalidad, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante esa toma de conciencia. Yo creo que ya de por sí, ¿no?, te aporta muchísimo. Y luego, evidentemente, claro, pues si lo refuerzas con formación, procesos de coaching, etcétera, pues probablemente sea un camino más rápido, ¿no?, o más ágil. Nos preguntan también si hay alguna forma express o con menos preguntas. Principio no, el indicador infantil es un tanto más rápido, pero realmente es abierto y es para niños, ¿no? No es realmente para esa sección de la población adulta. El adulto estándar son 35 preguntas y nuevamente suelen ser unos 10 minutos. El infantil, el de digamos, de menor calibre, es más para niños, es un poco más rápido, pero para una persona adulta pues no sería lo más recomendable, digamos. El cuestionario, estoy de acuerdo con David, son poquitas preguntas y luego súper ágil de ir haciendo, incluso si lo haces en ordenador o incluso si lo haces con el móvil o con tablet, es bastante ágil y bastante sencillo. Bueno, pues como no quiero pasar de la hora, muchísimas gracias a todos los asistentes que habéis estado aquí una horita con nosotros y que habéis sacado parte de vuestro tiempo. Gracias, y gracias sobre todo también a Sonia y a David por compartir también este tiempo al final con nosotros y por aportarnos vuestro conocimiento y vuestra experiencia con esta herramienta. Mil gracias y bueno, pues nos vemos en próximos webinars. Muchísimas gracias, que tengáis todos muy buena tarde. Gracias a todos. Chao, adiós. Gracias, chao.